buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo aquí por nuestro Facebook, Esfera Legal. Y hoy precisamente vamos a hablar con nuestro director de impuestos, Pablo González Montoya, para que nos cuente un poquitito cómo estuvo en ese tema el 2019, cómo vamos en lo que llevamos del año y bueno, y qué nos espera durante este 2020. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Gracias. El año pasado fue un año bastante intenso en relación a temas novedosos en nuestro sistema tributario costarricense, porque bueno, evidentemente empezó a regir el IVA y además un capítulo importante que tiene que ver sobre ganancias de capital que afectó bastante diferentes ramas comerciales como lo fueron los bienes raíces, inversión en construcción, servicios profesionales. Este tipo de comercio vio directamente impactado su actividad ordinaria por estas nuevas regulaciones, tanto en impuestos directos como indirectos. ¿Qué fue lo más novedoso y qué fue el mayor impacto? El mayor impacto lo tuvimos en el IVA, evidentemente, porque en nuestro país no estábamos acostumbrados a que el IVA aplicara sobre la venta de servicios. Entonces, claro que fue todo un impacto cultural el hecho de que tanto los médicos, los arquitectos, los abogados, contadores se involucraran bastante en el día a día del cumplimiento tributario costarricense. Entonces había que tener factura electrónica actualizada, un sistema que fuera compatible con Hacienda, confirmar comprobantes, emitir facturas que tuvieran el 13%, aceptar el comprobante para que eso fuera un crédito fiscal, y eso es un evidente cambio en las reglas de juego para ejercer comercio en Costa Rica. Entonces, básicamente, el año 2019 fue importante respecto de eso, y el año concluyó con una noticia por parte del Ministerio de Hacienda en la cual publica una directriz en que también para el periodo fiscal 2020 vienen bastantes temas novedosos para cumplir con temas de reportes ante Hacienda que pueden repercutir bastante en lo que tenga que ver para un contribuyente, sea incluso inactivo, como un activo que ejerza comercio en Costa Rica. Bueno, Pablo, precisamente en el tema de lo que viene vamos a dejarlo un poquitito para después para ampliar un poco en el tema del IVA. Con respecto al IVA, desde la pulpería más pequeña hasta el comercio más grande, ¿cómo ha venido funcionando esto para ellos? ¿Todavía hay preguntas? ¿Todavía ellos tienen algunas situaciones que no comprenden muy bien o ya las personas ya estamos muy bien entendidas con el tema del IVA? Pues lamentablemente, y lo que hemos percibido, no solo de pequeños contribuyentes, sino también de algunos contribuyentes importantes, es que a la hora de cumplir con la última declaración del IVA, venían arrastrando problemas en virtud de que tal vez el inicio en 1 de julio del año pasado no fue totalmente comprendida cuál era el objetivo de la ley y cómo debía cumplirse. Recordemos que para los primeros 3 meses de que entró en vigencia el IVA, dieron una especie de tregua, es decir, Hacienda dijo, bueno, por 3 meses vamos a implementar un sistema en el cual no van a haber sanciones, siempre y cuando se demuestre la buena voluntad del contribuyente por cumplir. Pero ¿qué pasa? Si venimos arrastrando un problema en esos 3 meses, ya concluyeron y ahora no podemos justificar que no entendimos la aplicación del IVA en algún tipo de comercio. Y lo que hablábamos es que no solo afecta a compañías pequeñas, tal vez una pulpería, un supermercado o una costurera, sino también lo hemos visto en comercios que tienen también un nivel y volumen importante de clientes que han venido incumpliendo, tal vez no de manera voluntaria, sino por un tema de desconocimiento, algún tipo de reporte. Y ese tipo de reporte tal vez lo que mayormente percibimos fue temas relacionados con la proporcionalidad. Mucha gente no entendía que en cada declaración del IVA había que reportar el tema de la proporción para a fin de periodo fiscal hacer un ajuste definitivo, y esto es la famosa prorrata. Mucha gente venía arrastrando un error originario desde el 1 de julio y trató de rectificarlo en la última declaración, y ahí puede saltar un problema en la cual Hacienda va a poder ya imponer sanciones y también intereses sobre impuestos no pagados por este tema de la proporción, a pesar de que julio, agosto, septiembre tenía una especie de tregua. Recordemos que ya a partir de octubre ya entraba el impuesto con toda la normativa aplicable. Entonces, digamos que sí hay incumplimiento o hay atrasos, se puede decir en pues muchos de los negocios. Si uno se pone a revisar, y lo que hemos estado teniendo una consulta, digamos, recurrente,
es que en efecto, si vamos a revisar una a una la declaración, podemos encontrar algún pecado que, si bien es cierto no representa un gran impago de impuestos, puede representar una alerta para Hacienda para revisar toda mi operación. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si yo tengo un negocio en marcha y no reporté una proporción, pero es evidente que mi flujo de clientes genera ingresos grabados y exentos, y yo no reporto la proporción, claramente Hacienda va a tener una duda. ¿Por qué esta persona no reportó proporción si su negocio está dentro del tipo de negocio que debe reportarle? Puede ser que claramente no haya pagado un impuesto o no, pero el punto es de que ese incumplimiento en el reporte puede causar una alerta para que Hacienda tenga pie para revisarme más mi operación. Entonces podemos tener como un riesgo en la formalidad que puede repercutir en que Hacienda vaya a mi negocio y me lo revise completamente. Y el negocio no puede aducir de que no entiendo todavía el sistema. Ya en este momento pasó el periodo en el que podemos tener la excusa de que estamos aprendiendo. Ya tenemos más de 6 meses de aplicación del IVA, y si bien es cierto es un impuesto complejo, ya no es una causa de eximente de responsabilidad que no la entendamos como tal. Entonces, es claro que debemos tener una revisión de qué cumplimos hasta el día de hoy. Tal vez si incumplimos algo, no es conveniente rectificar, pero sí a partir de este momento empezarlo a hacer de manera correcta para no llamar la atención por parte de Hacienda y que vayan a decir, bueno, vamos a ver efectivamente que este contribuyente lo hizo de manera incorrecta o no, y vamos a abrir una revisión de todo el periodo fiscal. Y eso es lo que nadie quiere. Nadie quiere tener una revisión fiscal por parte de Hacienda, porque es un tema desgastante, puede existir algún riesgo fiscal, y además es un tema que va a requerir tiempo, que en lugar de estar produciendo, vamos a estar generando información para Hacienda en lugar de estar vendiendo, que es lo que queremos. Pablo, ya usted habló un poquito de la prorrata, ampliemos un poco este tema en cuanto ya a este inicio del 2020. La prorrata aplica no para todos los contribuyentes, porque no todos los contribuyentes tenemos una tarifa diferenciada en nuestros servicios. Entonces, por ejemplo, si yo todo lo vendo a una tarifa única de 13% y no tengo clientes que me compren exento, pues no debo aplicar la prorrata. La prorrata aplica cuando, por ejemplo, yo tengo clientes que están sujetos a una tarifa y clientes que no están en una tarifa del 13%. Entonces voy a poner mi caso específico, que yo soy profesor universitario y además soy abogado. Entonces tengo dos actividades económicas. Una actividad económica de asesoría a empresas y una actividad económica de dar clases en una universidad. Entonces hago dos tipos de facturas, unas a 13 y unas a 2%. Ahí yo tengo un problema porque ya tengo una tarifa diferenciada para un tipo de cliente, pero también tengo gastos que podrían ser compartidos para ambas actividades. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo tengo una oficina y una computadora e internet. Hagamos el caso más sencillo. Tomemos la factura de internet. Esa factura de internet yo la utilizo tanto para dar asesoría como para investigar, para dar clases. Entonces yo no puedo decir que ese crédito es completo para la asesoría de 13%, sino tengo que hacer un promedio de cuánto de esa factura de internet yo puedo aplicar para el 2% y cuánto aplicarlo para el 13%. Eso es la prorrata. Diferenciar cuáles gastos yo no puedo asignar a una actividad económica para poder liquidar el impuesto a fin de mes. Esto es una labor mensual, pero existe la particularidad que como el periodo fiscal es de 12 meses, en el último mes del año yo debo hacer una revisión de todos mis promedios y hacer un ajuste final sobre ese promedio ponderado que yo hice de mis ventas. Y puede ser que yo le deba al fisco impuestos o que el fisco me deba impuestos a mí. Si es al revés, yo tengo un saldo a favor. Si es en contra, debo liquidar y pagar esa diferencia. Ok, bueno. También hablando, como nos ampliaba antes con el tema de lo que ha surgido para este nuevo periodo, específicamente en el tema de sociedades. Pues sí, el año pasado mucho de la discusión pública se enfocó en la aplicación del IVA, la aplicación de gastos, cuándo debo aceptar yo un comprobante, cuándo no. Y el tema era más que todo un cumplimiento formal, que si bien es cierto tenía sus complicaciones técnicas, no era tan filosóficamente complicado aplicar el impuesto porque el IVA es muy transparente. Yo tengo gastos con 13,
y tengo ventas con 13 o con una tarifa y liquido el impuesto. El gran cambio que se introdujo en ese ordenamiento jurídico fue para mí en impuestos sobre la renta, que son los que van a repercutir en la ganancia de capital de las personas. ¿Y esto por qué? Porque en Costa Rica anteriormente no se pagaba nada sobre incrementos patrimoniales que estuvieran injustificados porque yo podía de alguna forma documentarlo o alguna venta estaba exenta por ser no habitual, y eso le daba un beneficio fiscal al inversionista porque no tenía que reportarlo y era totalmente exento. A partir de la entrada en vigencia de la reforma, el 1 de julio, este panorama cambia y el gran capítulo es justificar patrimonialmente todos mis activos. La normativa había quedado, puede considerarse como incompleta. En el reglamento de renta, Hacienda había dejado un espacio en el cual decía: son contribuyentes del impuesto sobre la renta todas las sociedades y personas jurídicas que están en Costa Rica. Sin embargo, por el momento solo van a cumplir con el reporte las activas, y Hacienda, mediante directriz interna, decidirá en qué momento las inactivas reportan algo. Esto ha quedado como un cheque en blanco. ¿Qué pasó? Entonces pasaron 6 meses después de julio, Hacienda no había emitido ningún comunicado ni ninguna directriz, pero el último día hábil del año, el 20 de diciembre del año pasado, llegó Hacienda y emitió la directriz en la cual estipuló de manera expresa que además de las sociedades activas, las sociedades inactivas, cualquier persona jurídica que está constituida en Costa Rica debe reportar ante Hacienda su patrimonio. Y ahí es donde entra la complejidad. La complejidad es que yo, como persona inversionista o como persona que ha tenido algún patrimonio a lo largo de mi vida y lo localicé y lo trasladé a una persona jurídica para que esta persona jurídica, bajo su figura legal, la cubriera. Es decir, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un lote que compré hace 20 años y en su momento decidí que la sociedad lo tuviera a nombre de ella y no yo como persona física. Hacienda me va a decir que si la sociedad inactiva no ejerce comercio, yo debo reportar, además de los contactos, el correo electrónico, el domicilio donde contactar al representante legal, el domicilio físico de la sociedad. Además de eso, debo reportar el patrimonio que integra el contenido económico de la entidad, es decir, los activos, los pasivos y capital social. Y esto es diferente al registro de accionistas. El registro de accionistas también fue un tema importante el año pasado, que debe reportar quién es el dueño de las acciones de una entidad, persona jurídica legalmente constituida en Costa Rica. Eso es un cumplimiento, y este otro del 20 de diciembre que se publicó y que se estableció para este periodo fiscal es reportar no las acciones, sino reportar los activos que tiene la entidad. Entonces ya yo reporté, en teoría tengo tiempo de reportar las acciones hasta el 31 de enero. Pero después, en este periodo fiscal, tengo que reportar el contenido económico real de la entidad. Es decir, las acciones probablemente cuesten cada una 1,000 colones y hagan la sumatoria 1,000,000 de colones. Es poco patrimonio. Eso quedó reportado ante el Banco Central. Ahora, ante Hacienda, debo reportar el contenido de los activos. Cuánto vale la casa, cuánto vale el lote, cuánto vale el vehículo que está en la entidad. Y en consecuencia tengo que tener debidamente registrado en los libros contables de la entidad y los libros legales cómo yo registré el aporte, porque no es nada más incluir dentro de una sociedad un bien. Todo tiene que estar concatenado con actos legales realmente que sean fehacientes para comprobar que el patrimonio fue debidamente adquirido por la entidad. Entonces debo tener un registro de socios actualizado, además un registro de aportes actualizado que diga, por ejemplo, el lote que está en la sociedad 301 XXXX fue adquirido mediante un préstamo bancario de los accionistas el día tal y que fue identificado con la operación número definitiva del Banco Nacional, Banco de Costa Rica, cualquier banco nacional. Entonces, el punto es demostrar de qué forma una sociedad adquirió el patrimonio, porque si no lo puedo demostrar, Hacienda tiene la facultad para decirme, como usted no demostró que el activo lo compró de manera legítima, ahora le voy a poner un impuesto del 30% del monto que usted no pudo justificar. Además, una multa del 100% del impuesto y además los intereses. Es decir, yo puedo estar pagando por no haber reportado bien el valor de un activo en una entidad casi que un 60% de lo que vale el activo. Entonces, le sale más caro. Le saldría carísimo no reportar y no tener adecuadamente documentado
cómo adquirió un bien y cómo esa sociedad ahora tiene muchos lotes, muchos cargos, muchas cuentas bancarias, pero nadie supo cómo llegó esa sociedad a tener ese patrimonio. Entonces hay que tener todo bien documentado en los libros legales para yo poder demostrar a la Hacienda, vea, yo reporté 100 y aquí están los libros legales 100 documentados. Y precisamente, bueno, el sistema de reporte, ¿cómo sería, Pablo, en este caso, en el tema de sociedades? ¿Cómo tiene que hacer la persona para sentarse y empezar a hacer todo, para tener todo este cumplimiento? El sistema de reportes tiene dos tipos o dos niveles de cumplimiento. Entonces, en la directriz publicada en diciembre, Hacienda dice, hay dos etapas de cumplimiento. Primero, el reporte, el contacto, el correo electrónico, la información general de la entidad. Esto lo va a hacer usted mediante un calendario específico que está publicado ya, que es relacionado con a cómo termine la cédula jurídica de la sociedad. Entonces empezamos en enero a reportar estos datos de contacto en el sistema de Hacienda ATV, las cédulas jurídicas que terminan en 1 y 2. Entonces en enero las sociedades que terminan en 1 y 2 van a reportar en ATV, el sistema de Hacienda, quién es el contacto, cuál es el correo electrónico, cuál es la dirección y el dato general de la entidad. Esto para que Hacienda pueda contactarlo y notificarlo en caso de que quiera alguna información adicional. Esto lo va a cumplir con ese calendario. Entonces en enero 1 y 2, en febrero 3 y 4 y así vamos hasta completar los 10 dígitos. Esta es la primera etapa de cumplimiento. Después, durante el periodo fiscal, no hay que reportar nada, sino hasta el cierre del periodo fiscal 2020, que es en diciembre de este año. Hacienda me dice, una vez cerrado el periodo fiscal 2020, toda sociedad inactiva tiene 2 meses y medio para reportar también en ATV, el sistema de Hacienda, cuál es el contenido patrimonial que sustenta el haber de la compañía. Entonces, ya yo reporté en enero, el ejemplo que voy a poner, digamos, tengo una sociedad que termina en 1, entonces ya reporté en enero el contacto, el correo electrónico, la dirección y el nombre de quien puede firmar. Entonces ya eso lo cumplí. Como primer paso. Como primer paso. Que igual voy a reportar que no hacerlo en el mes que corresponde puede equivaler a una multa de medio salario base, que es aproximadamente $400 en este momento, el monto que será la multa. Entonces no reportarlo en el momento específico, ya tiene una multa. Después, la segunda etapa va a ser, a fin de año la sociedad va a tener que hacer una revisión de su patrimonio. Es decir, no se recomienda hacerlo al fin de año, sino ir durante todo este año viendo a ver qué tengo yo en la sociedad, cuál es el contenido. Entonces, cuál es la labor que se debe hacer. Si la sociedad tiene bienes inscribibles en el registro público, hacer un listado de cuántos lotes tiene esa sociedad a su nombre. Y entonces, a partir de ahí, empezar a justificar cómo los compró. Entonces, ¿cuál es la pregunta que Hacienda va a hacer a la hora de revisarme a mí? ¿Cómo la sociedad 301 adquirió esta casa tan valiosa? Entonces, me va a poner en una pregunta complicada de responder. Yo tengo dos opciones. Entonces, yo le digo, vea, yo la sociedad la adquirí mediante un préstamo bancario. Aquí está la justificación. Entonces, Hacienda va a quedar tranquila porque si no hay un incremento injustificado, porque hay una deuda que justifica que yo compré la casa, aunque es valiosa, ahí está la deuda, y yo, por mis trabajos como abogado, estoy pagando la cuota bancaria. Entonces ahí va a estar Hacienda tranquila. Pero ¿qué pasa si yo compré la casa de manera de contado y nunca tributé como accionista ningún ingreso en Costa Rica? Hacienda me va a decir, bueno, es extraño que usted como accionista de una sociedad aporte un activo que vale $1 millón y usted nunca reportó en Costa Rica ningún ingreso. Esto no puede aparecer por obra del Espíritu Santo en una sociedad un monto importante. Entonces yo debo justificar que el origen de los fondos tuvo una concepción legal, es decir, que no es por lavado de dinero, 2, que pagó impuestos, o 3, que es originario de una fuente exenta. ¿Cuáles son las únicas fuentes que son exentas de impuestos en Costa Rica el día de hoy? Tal vez alguna herencia que en su origen haya sido legítimamente percibida o que mi ingreso sea totalmente extraterritorial. Entonces tenemos casos en, por ejemplo, hay sociedades que están bastante alimentadas con activos, pero el origen de los activos es que los accionistas vendieron en el exterior algún activo importante y trajeron el capital a Costa Rica. Entonces, ¿qué hay que hacer en el libro legal? Documentar que la sociedad de estos señores
adquirió los activos mediante aportes de socios que percibieron ingresos por un ingreso no grabable en Costa Rica. Entonces, todo eso está documentado en actas. Luego de documentar esos actas, yo voy al sistema de Hacienda y puedo de manera transparente incluir en el sistema de Hacienda, la sociedad tiene en su haber $1 millón de patrimonio, los números son claros y están sustentados en un libro legal debidamente documentado. Si no puedo hacer eso, ahí viene el problema, porque entonces Hacienda va a decir, si usted no logra demostrar cuál fue el origen de su patrimonio, probablemente tiene dos presunciones, o es lavado de dinero o no pagó impuestos. El lavado de dinero, para efectos de control de drogas, puede ser confiscatorio de bienes. Alguien le puede, la ley de extinción de dominio le puede decir, bueno, entonces como usted no pudo documentar que su propiedad fue adquirida legítimamente, se la quitamos. O la otra opción es, no pudo documentar que pagó impuestos, le cobro el 30%, lo que te dije anteriormente, le cobro el 30% del valor como impuestos no pagados en un momento, más la multa correspondiente, entonces que es carísimo no haber reportado bien ese monto. Pablo, ya usted ya lo dijo, pero sí es importante como para que las personas que se están conectando y no han llegado a tiempo, hablar y reforzar un poquitito precisamente el tema del tiempo, de los plazos, sí, con respecto a este tipo de impuesto de las sociedades. Bueno, entonces otra vez es importante tener claro que este cumplimiento de sociedades inactivas tiene dos niveles de ejecución. El primer nivel es sencillo y es un simple reporte de información del contacto de la sociedad. Entonces, en el sistema ATV, que es el sistema mediante el cual todo el mundo declara el IVA y renta, está un documento que se llama D140. El D140 es el documento genérico por el cual yo reporto contactos de la sociedad, dirección, teléfono y dirección electrónica. Entonces, ese lo completo como primer nivel de cumplimiento. Ese primer nivel de cumplimiento es meramente informativo y se cumple, como te dije ahora, en enero para sociedades que terminen en 1 y 2 y así vamos hasta completar todas las cifras. No cumplirlo en el mes que Hacienda estableció como calendario puede tener como consecuencia la multa de medio salario base, que aproximadamente anda en $400 el monto aproximado por ese incumplimiento. Entonces, cada mes que yo no haya cumplido con ese deber de cumplimiento, tengo una multa que podría Hacienda cobrarme. Ese es el primer nivel de cumplimiento. El segundo nivel de cumplimiento es, una vez concluido el periodo fiscal, tenemos que hacer como una especie de declaración de renta, otra vez en el sistema de ATV, pero esta vez está identificado con el formulario D135. El D135 es el formulario mediante el cual ya la persona que reportó en el primer nivel el contacto va a reportar el patrimonio de la entidad. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el reporte de la totalidad de activos y pasivos de la entidad. Entonces, como el ejemplo claro es y fácil de entender es cómo la sociedad adquirió los bienes que están a nombre de la entidad. Entonces, eso es documentarlo y poner el valor real por el cual yo lo adquirí. Si compré un lote, si compré un auto, si compré una moto, pongo la sociedad, adquirí una moto por 100,000 colones y aquí está el reporte que sustenta esa compra. ¿Existe la posibilidad, Pablo, de que una persona adquiera un bien que precisamente no sea por ninguna situación ilegal como lavado de dinero y que tal vez no tenga la información que necesita para completar esta fórmula y que a la vez Hacienda, por decirlo así, lo ponga entredicho, ¿verdad? No estoy segura. Claro que sí, y eso es uno de los problemas que vamos a encontrar y ya estamos encontrando, en que probablemente yo adquirí de manera familiar un lote hace 30 años, o mi familia lo adquirió hace 30 años, no tengo nada documentado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hago yo para documentar la transacción si no tengo ningún documento que me lo compruebe o que me dé la facilidad para reportarlo? Entonces, hay que hacer una reconstrucción y viajar en el tiempo, por así decirlo, viajar en el tiempo y hacer lo más razonablemente posible para Hacienda, a la vista de Hacienda, que ese registro está documentado en algo objetivo. Entonces, por ejemplo, también puede ser, por ejemplo, obras de arte adquiridas hace muchos años. No tienen ningún registro público, no hay forma de saber cuánto costaron, no hay forma de saber cómo las adquirí, pero están a nombre de la sociedad. Entonces, hay que reportar eso, hasta eso hay que reportarlo.
Tanto lo escribible como lo no escribible debe quedar reportado en el patrimonio de la entidad. Y a pesar de que sea complicado documentarlo, no es que no se pueda, se puede hacer, pero hay que reconstruirlo, y esa es la labor que estamos ayudando a los clientes, es decirle, no se preocupe, usted no documentó algo en el pasado, no es un pecado grave, se puede reconstruir lo que usted tiene en el patrimonio suyo, y tenemos todo este periodo para hacerlo. Es decir, todavía tenemos 11 meses, ya casi se acaba enero, tenemos 11 meses para hacer una reconstrucción de los hechos, a ver qué pasó, cómo la sociedad puede documentar esos activos que están en su nombre, y que Hacienda tenga transparencia a la hora que yo reporte en el formulario, que eso va a estar sustentado y no me va a poder hacer un ajuste por un incremento justificado. Perfecto, bueno, creo que desde el año pasado venimos con bastante, venimos bien movidos, por decirlo así, a nivel nacional con el tema de impuestos, sí. Y en este 2020 pues no es la excepción. ¿Cuál ha sido el sector empresarial que ustedes consideran que ha tenido, no le vamos a decir debilidades, sino que ha sufrido más cambios con esta legislación? El sector que evidentemente ve más impacto en su proyección de utilidad neta, que ya tal vez no es tan atractivo para ellos, el tema de una expectativa de negocio real en Costa Rica, es claramente el sector inmobiliario. El sector inmobiliario era uno de los sectores que tal vez gozaban, si no de privilegios, de una estabilidad y un tema no tan agresivo en el ámbito impositivo en Costa Rica. Entonces, el ejemplo claro es, por ejemplo, el inversionista extranjero que venía aquí y compraba una propiedad, la vendía y esa ganancia quedaba exenta en el pasado. Entonces, era una adquisición de un activo que tenía una rentabilidad bastante alta en el tiempo. Esto cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora la compra de un activo que se somete a una actividad lucrativa y luego se venda, está sometida a un impuesto que puede rondar incluso más del 45% de la utilidad percibida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la propiedad está sometida a una sociedad anónima, y el ejemplo que se puede dar para mayor facilidad de entendimiento es una sociedad que tiene un apartamento que lo alquila. En el pasado, si el apartamento, la sociedad lo vendía, esa venta quedaba libre de impuestos. Entonces pagaba 0% de impuestos. Ahora, si la sociedad tiene el apartamento sometido a alquileres y lo vende, primero que nada la ganancia va a estar sometida al 30% de renta. Y después, para sacar la utilidad, va a tener que distribuir dividendos y pagar un 15% adicional sobre esa utilidad. Entonces, una transacción que estaba a 0% pasa a estar grabada a un 45% o más de tasa efectiva de impuesto de renta. Entonces, esto hace tal vez que un inversionista diga, si antes yo tenía proyectado que la inversión en Costa Rica me iba a dar 100 colones de ganancia, ahora solo me va a dar 55 colones. Mejor, si yo de haber sabido eso con anterioridad, no hubiese invertido en el país, o hubiese invertido de manera diferente. Entonces, este impacto es el que está sufriendo más, y es el inversionista en bienes raíces el que ve su utilidad proyectada más afectada por un plan fiscal. Precisamente, ¿cómo perciben el sector inmobiliario, desde que estamos hablando, con respecto a este tipo de impuesto de las sociedades inactivas? Bueno, está iniciando, pero también venimos con un impuesto del IVA. Exactamente. Entonces es como que ya traemos como una cola. Exactamente. En donde rematamos con esta otra. Y es un tema, tal vez incluso no solo afecta al inversionista grande, tal vez incluso a la propia persona física con actividad lucrativa que tuvo la oportunidad de tener un activo de inversión, por ejemplo, una casa que alquila. Eso, imagínense que el año pasado, cuando empezó el año 2019, en enero, no tenía que pagar IVA, no tenía que presentar IVA, ni tenía que pagar impuestos sobre ganancias de capital mensuales por la renta, y solo presentaba una declaración al año, que era la declaración de impuestos sobre la renta. Después de la entrada en vigencia, tiene que presentar más de 30 declaraciones anuales relacionadas con impuestos. Entonces, ¿qué hace? O se dedica al cumplimiento, o tiene que pagarle a un asesor para que lo haga. Entonces, ahí ya está su utilidad siendo disminuida. Además, si incumple, va con multas. Además, si no paga en el tiempo, va con multas. Entonces, todo ese tipo de situaciones claramente que afecta el mercado, y más
que tal vez impulsar la formalidad, mucha gente puede decir, bueno, me sale más caro ir a Hacienda e inscribirme que seguir estando bajo la lupa y arriesgarme a no registrarme como contribuyente. Entonces es como una encrucijada en la cual estamos en este momento. ¿Cómo motivar y cómo hacer que el contribuyente tenga facilidad para cumplir, para que evidentemente, si no levanta la mano y más bien se inscribe, también se va a ver perjudicado? Entonces hay que tener un panorama bastante conciliador entre Hacienda y las personas que estamos produciendo en el comercio, porque puede ser que más bien tanto cumplimiento tributario, tanta multa, tanto impuesto, puede hacer que el comercio se retraiga y más bien la crisis sea peor porque la gente no quiera ejercer comercio en Costa Rica. Precisamente, entonces puede ser en el caso de, lo vamos a poner desde más pequeño, ¿verdad? Que es lo más familiar que tenemos en el caso de la pulpería. Bueno, es como que se va lo servido por lo comido, ¿verdad? Tengo que pagar esto y lo otro y tengo que hacer esto, entonces mejor prefiero ya no tener pulpería. Exactamente, y se ha visto mucho en restaurantes pequeños, cuando uno ve las pequeñas pizzerías, pequeños restaurantes, pequeñas sodas, incluso salones de belleza. Tengo clientes que tienen bienes de alquiler que están sufriendo también desocupación porque tenían, cuando empezó el periodo fiscal 2019, ocupación del 100%. Después de entrada en vigencia del IVA, esos negocios vieron su utilidad disminuida o incluso totalmente eliminada. Entonces, ¿qué decidieron? Cerrar. Y eso es una cadena. Cierra el pequeño negocio, cierra la persona que le alquilaba, deja de percibir el ingreso. Luego, posteriormente, la persona que, si yo dejo de percibir ingresos por alquileres, tampoco pago renta. Y eso es una cadena en la cual todo el mundo se ve afectado porque estoy desincentivando que la gente esté generando en Costa Rica el comercio. Pablo, ¿qué fue lo más complejo? Yo sé que la palabra complejo puede ser muy amplia, pero ¿qué fue lo más complejo en el impuesto del IVA? Lo más complejo y sin duda alguna lo que más ha tenido repercusión es el tema de los créditos fiscales cuando tengo actividades sometidas a diferentes tarifas. Y esto es lo que te comentaba al inicio. Ya revisando declaraciones en este último mes, si podemos hacer un promedio de revisiones de 10 contribuyentes, por lo menos 8 tienen algún problema formal en la declaración presentada a lo largo del año. Y lo que le digo, no es que, y yo le digo al cliente, no es que dejara de pagar impuestos, sino que lo reportó mal. Y reportar algo mal levanta una alerta ante Hacienda, porque ahora el sistema de Hacienda, como está todo amarrado, todos los comprobantes electrónicos están ya reportados en tiempo real al Ministerio de Hacienda, y si lo que yo reporto en mi declaración no coincide con lo que ya reporté en comprobantes, hay una alerta automática del sistema, que inmediatamente me puede llegar un correo por parte de un funcionario de Hacienda en el cual me va a preguntar esta diferencia por qué fue. Si no la puedo documentar, me pone una multa y empiezo yo a tener ya problemas de cumplimiento fiscal. Entonces siempre estamos recomendando hacer una revisión proactiva y no reactiva de todo lo que ha pasado en este periodo anterior. ¿Por qué? Porque si ya te dije el promedio, es un promedio real, por lo menos 8 de cada 10 contribuyentes ha fallado en cumplimiento, que puede traer consecuencias a lo largo de este año, que ya Hacienda va a tener más herramientas para poder revisar el cumplimiento por parte de Hacienda. También, bueno, todo esto vino de la mano del año pasado, que fue lo del tema de la factura electrónica. ¿Cómo ha transcurrido este proceso de la factura electrónica? Seguimos sobre el camino, cambiando temas de ejecución. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la factura electrónica no teníamos comprobantes de compra, no teníamos la aceptación obligatoria de comprobantes, no teníamos factura de exportación. Hoy vine escuchando un programa de radio en la cual me llamó la atención que de todas las llamadas que entraron al programa de radio fueron tal vez el 80%, igual también el 80-90% de personas que preguntaban algo que estaban haciendo mal. Y son cosas básicas. Son cosas básicas. Por ejemplo, preguntaba un agente de turismo que su cliente es un cliente transnacional y que él estaba dándole facturas exentas de IVA, lo cual es totalmente erróneo, porque la persona que viene a hacer turismo en Costa Rica, aunque sea un extranjero, está consumiendo un bien localmente y eso no puede estar exento de IVA. Entonces, claramente hay un tema de desconocimiento, aunque sea un desconocimiento no doloso, ya hay una repercusión en un no pago de impuestos
Y esto, a pesar de que yo lo haga de buena fe, no es justificación para yo decir a Hacienda no le puedo pagar la multa porque no sabía cómo se hacía, ¿no? Son temas que hay que revisar y por eso digo es una revisión proactiva es lo más sano en este momento. Todavía tenemos oportunidad de corregir, ya vamos a cumplir 8 meses de IVA, es un primer año difícil, sin embargo, podemos rectificar ahora, a después de 5 años o 3 años, está haciendo algo mal, que la bola de nieve sea inmanejable y más bien el no pago de impuestos me haga quebrar como empresario. Aunque sea un pequeño empresario como esta persona que llamó, que tenía una boceta y no estaba cobrando un transporte con 13% porque no sabía que tenía que cobrar. Todavía escuchamos el con o sin factura. El con o sin factura está relacionado al tiquete electrónico. Por ejemplo, cuando yo voy a una tienda, yo tengo dos formas de que el comprobante esté emitido. Entonces andaba, por ejemplo, comprándome una camisa y me dicen en la caja, ¿quiere factura o no? Entonces yo digo, no. Ese no quiere decir que la persona no esté reportando la venta, sino que va a emitir un tiquete electrónico que no es una factura como tal, ni que yo estoy obligado a aceptarla como contribuyente, ni va a ser parte de mis créditos fiscales como contribuyente, porque yo, la camisa que compre en el negocio, para mí no es un crédito fiscal, aunque tenga IVA. ¿Por qué? Porque yo no puedo justificar esto como parte de mi giro empresarial. Entonces yo nada más pido un tiquete electrónico. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo voy a comprar una computadora y ahí sí requiero una factura? Porque el IVA de la computadora sí va a ser parte de mi crédito fiscal. Entonces si me dicen factura o tiquete, no, ahí sí requiero factura porque ese IVA de la computadora lo voy a utilizar como crédito fiscal para mi actividad empresarial. Entonces eso es el cómo sin factura. Bueno, no, hace precisamente un mes lo hablábamos antes, cuando no habíamos iniciado el Facebook Live, por decirlo así, teníamos el año pasado esa incertidumbre, qué pasará con Netflix, qué pasará con estos proveedores de internet en el que compramos tiquetes aéreos. Bueno, para que nos comente un poquitito, tal vez muchas personas no se hayan dado cuenta, pero bueno, eso ya tiene una regulación también. Cuando entró en vigencia el IVA el 1 de julio, se comprometió el Ministerio de Hacienda a emitir un listado de plataformas electrónicas obligadas a que el consumidor local pagara un IVA por su consumo en el territorio nacional. Entonces el ejemplo era el impuesto a Netflix, se llamaba comúnmente, que es que a pesar de que Netflix no tiene una oficina aquí en Costa Rica, ni podemos ubicarla físicamente como una empresa local, está prestando un servicio en Costa Rica. ¿Por qué? Porque yo me siento en la sala de mi casa y conecto la pantalla y puedo ver Netflix. Yo pago mensualmente un honorario a Netflix para poder acceder a la plataforma. Pero yo no voy a una caja en la cual yo diga, aquí está la ventanilla de Netflix y voy a pagar, sino que el banco, al ser un intermediario, me hace un cargo a mi tarjeta y entera al proveedor ese pago de $10 al mes. ¿Qué dijo Hacienda? Bueno, como es complejo instaurar este cobro, porque ya hay un banco de por medio, hay una transferencia electrónica, es más complicado el rastro, denos un mes de tiempo, eso dijo en julio del año pasado, denos un mes de tiempo para emitir un listado de proveedores que hemos identificado o que vamos a identificar como proveedores sujetos al IVA por consumo de servicios en Costa Rica. Entonces, tardaron más de un mes, podemos decir que este listado fue como octubre, en octubre o noviembre, fueron más de 3 meses en que Hacienda estuvo elaborando la lista y ya le dijo a los bancos, bueno, ese es el listado de proveedores que usted cuando identifique en la tarjeta de crédito costarricense va a tener que cargar un 13% sobre el consumo de esos servicios. ¿Por qué? Porque son consumos de servicios que están localmente utilizados por un consumidor costarricense. Entonces, esos servicios sí van a estar sujetos al IVA, pero no porque Netflix me lo cobre, sino porque el banco como intermediario tiene la orden de identificar en mi estado de cuenta cuáles son los proveedores que Hacienda incluyó en el listado para cobrar ese 13% adicional. Ese es un listado que puede cambiar. Es un listado totalmente variable porque hoy sabemos que las tecnologías son dinámicas. Si hoy puede ser Netflix, mañana puede ser una plataforma diferente de otro proveedor internacional que no precisamente utiliza el mismo medio de pago. Entonces todo eso está siendo valorado y debe ser valorado por Hacienda para mantenerse actualizado con proveedores de servicio de ese tipo en Costa Rica. Bueno, creo que hemos hecho un resumen bastante de lo que
tuvimos y de lo que viene en este año, pero además de estos cambios, sociedades inactivas, el tema del IVA, ¿qué más podemos esperar en este 2020? Bueno, vimos y hemos venido sufriendo las consecuencias de un cambio en el sistema costarricense de impuestos, pero tal vez, además de que se ha impulsado por un tema de crisis fiscal y que todo el mundo hable de un déficit y que gastamos más de lo que percibimos como Estado, esto no es un movimiento que se haya generado en lo interno por ósmosis del gobierno, por un tema de decisión política interna, sino más bien esto ha venido siendo una instrucción girada por la OCDE, que es el organismo de comercio internacional que está exigiendo a la Costa Rica haga todos estos cambios. Entonces, estos cambios son cambios de transparencia fiscal para que Costa Rica no se convierta en un paraíso fiscal y que todo el mundo compita en un mercado global en condiciones similares. Entonces, por ejemplo, yo debo tener un sistema tributario muy similar a Paraguay, a Chile, para que el inversionista internacional decida: me voy a este país no porque sea un paraíso fiscal, sino porque tiene una plataforma de negocios que motive la inversión. Este tipo de directrices internacionales fueron dictadas por la OCDE. Entonces, por ejemplo, el tema de transparencia de beneficiarios finales, el registro de accionistas, fue un mandato de la OCDE para ser parte de la OCDE en este año, que ya el gobierno dijo que estamos a 4 pasos de cumplir con este tema ante la OCDE. Entonces, hay que estar preparados para más cambios, más temas de transparencia fiscal. Escuchábamos al ministro en una entrevista recientemente, a inicios de año, que él quiere darle a Hacienda más herramientas para que revise más al contribuyente, porque él viene de un panorama mundial en el cual ha visto, por ejemplo, y él lo decía de manera expresa en la entrevista, que en otras latitudes el banco y mis ingresos están directamente ligados con Hacienda. Si yo tengo más ingresos en mi cuenta bancaria, más de los que reporté en Hacienda, automáticamente me va a llegar una alerta porque tengo más ingresos en mi cuenta bancaria de los que reporté en Hacienda. Esto es en países desarrollados, y el ministro lo enfatizó de esa forma: Costa Rica debe llegar a ese nivel de cumplimiento fiscal. Entonces, hay que estar preparados para más reportes, más transparencia, más cumplimiento, y a pesar de que esto desmotive el comercio, tal vez hay muchos opositores, hay que encontrar el lado bueno de la situación. Siempre se habla que las crisis dan oportunidades de crecimiento a un país, y a veces este tipo de crisis fiscales, de crisis económicas, le dan a un país la oportunidad de reinventarse. Y entonces el hecho de estar cumpliendo tanto con temas tributarios, con más impuestos, tal vez nos va a llevar a ser más eficientes en lo que hacemos. Entonces, dejar de perder el tiempo en temas que no sean tan productivos y que las empresas se enfoquen en lo que realmente estén. Aquí estaríamos acomodando la casa. Exactamente. Bien. Tema de registro de accionistas. También se las trajo. El año pasado hubo también mucha confusión. Y no ha concluido, sí. No ha concluido, ¿verdad? Sabemos que la próxima semana, ¿verdad? El 31 de enero es el último día para que todas las sociedades, aquí hablamos ya de sociedades activas o inactivas, tienen hasta el 31 de enero de este mes para completar el registro de accionistas. Y esto, bueno, técnicamente se llama registro de beneficiario final. Y ese es del 2019. Del 2019. Okay. Y esto es reportar quién es el dueño de las acciones, quién es el beneficiario final de las acciones. Aquí no vamos a reportar ni patrimonio, ni activo, ni nada. El 31 de enero solo se reporta quién es el dueño de las acciones, su contacto, su domicilio, el valor de las acciones y dónde se ubica. Y eso, si no se hace, también tiene una multa de al menos 10 salarios base, hablamos de 4 millones aproximadamente, y así va escalonado dependiendo de su patrimonio total. Entonces también hay que cumplir con esto. Luego viene el tema que le comenté de sociedades inactivas, y luego el tema de patrimonio. Pero entonces, claramente hay que identificar que son obligaciones diferentes, en momentos diferentes, con repercusiones similares, que es el pago de multas. Precisamente una misma persona, si tiene todo, tiene que hacerlo todo. Por ejemplo, hablemos con un caso práctico: una sociedad que yo tenga constituida y nunca la haya utilizado para nada, debe cumplir con beneficiario final, con el tema de 140 y con el tema patrimonial, que no tenga nada. Entonces son 3 cosas que antes yo no cumplía y ahora debo cumplir. Bueno, Pablo, yo creo que hemos hecho todo un recorrido por el tema de impuestos. Y es un tema
el viernes lo comentábamos con unos colegas también, que este va a ser un año intenso, tal vez se van a impulsar en la Asamblea Legislativa algunos cambios, porque ya en la ejecución del mismo plan fiscal se han visto que hay problemas e inconsistencias que más bien están perjudicando el comercio. Entonces esperemos que va a haber mucho que discutir este año. Hablando de eso, también de lo que viene, bueno, que son cosas específicamente que todavía no están aprobadas y todavía no podemos hablar mucho, pero ¿qué consejo se le puede dar a todas las personas de diferentes áreas que realmente, por ejemplo, en el caso del IVA todavía sigo teniendo problemas, en el caso de la factura electrónica todavía sigo teniendo problemas, ¿verdad? Ya no hay excusas, y ya llevamos casi 8 meses. Entonces, ¿qué le podemos decir a ellos? Lo más sano, y es como ir al doctor, o sea, se le recomienda ir a una persona a un chequeo anual, a ver cómo está, porque uno no sabe, a veces hay enfermedades que no dan ningún síntoma, y después cuando ya vamos al doctor es demasiado tarde. Es el mismo consejo para efectos de temas de impuestos. Podemos ir vendiendo mucho, podemos ir teniendo utilidades, podemos estar felices con nuestros ingresos, pero podemos estar acarreando un problema de cumplimiento que nos puede llevar a un dolor de cabeza muy grande si Hacienda llega a revisarnos. Y por ejemplo, lo que te dije ahora, al menos 8 de cada 10 personas o contribuyentes están cumpliendo en algo formal, que no es un tema que no pagaron impuestos, sino que lo hicieron mal, y eso puede tener una cadena de consecuencias que tal vez no sean las deseadas por un inversionista local o extranjero. ¿Cuándo podrían visitarnos inspectores de Hacienda? Hacienda está usando un sistema informático sofisticado, ha venido implementando herramientas que le generan al funcionario un documento, un correo electrónico de advertencia en tiempo real. Entonces, por ejemplo, ya vimos casos que, por ejemplo, el sistema de importaciones, el TICA, ya está ligado con el IVA a favor en el sistema de Hacienda. Si yo reporté una importación y no es consistente con lo que yo reporto en IVA, me llega un correo casi que automatizado para que explique la diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todo debe ser consistente. Entonces, el tema es, Hacienda va a llegarme a revisar cuando vea que tengo una inconsistencia, tanto en mis créditos a favor o en comprobantes electrónicos, o que yo no reporte algo, como le dije, la prorrata. Todo el mundo tiene, o al menos gran cantidad de contribuyentes tienen que reportar promedios de créditos fiscales. Si no lo reporto, va a ser una alerta que me diga por qué no reportó, por lo menos explíqueme por qué no lo reportó. Entonces, ese tipo de alertas son los que pueden desencadenar una revisión por parte de la Hacienda. ¿Tenemos declaraciones mensuales y declaraciones anuales? Sí, siguen manteniéndose las mensuales, las nuevas, por ejemplo, las personas que alquilan, que tienen alquileres, ahora tienen que presentar IVA y declaración de ganancias de capital inmobiliario, y además se mantienen las informativas anuales como la de 151 y de retenciones, que se deben reportar todo lo que retuve del año y todo lo que pagué a mis proveedores al año, que eso se mantiene, y Hacienda no ha metido ningún comunicado de que eso se va a eliminar por el momento. Bueno, sí, para nosotros es muy importante, si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? Que nos puedan escribir a info@esferalegal.com o al 2201-0000. Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tocado bastante, hicimos todo un recorrido por el tema de Hacienda, con el tema de impuestos, que desde el año pasado pues venimos hablando, y el cual muchos de los comercios todavía tienen sus cosas, ¿verdad? Se la trae un tema, sí, que este año también es importante que estén atentos y que no duden en consultar. Precisamente es una de las medidas que la mejor de las medidas y la mejor de las prácticas es hacer no podemos aducir una revisión, sí, proactiva y no reactiva. Correcto. Muchísimas gracias. Les repito, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden escribirnos a info@esferalegal.com o al 2201-0000, y que tengan muy buenas tardes.